¿Cómo están los mercados internacionales de carne vacuna y cuáles son los desafíos y oportunidades de la Argentina? Eso nos va a contar Jorge Torelli. Adelante, Jorge, por favor. Bueno, buenos días. Espero no aburrirlos. Adrián mostró una serie de cuadros muy interesantes, pero el más importante de todos, que me pareció impactante, es sobre la tasa de extracción. Él dijo que la tasa de extracción del rodeo general de Argentina, o sea, de la hacienda que va a faena sobre el rodeo general, es de alrededor de un 22-23%, es muy bajo. Más que nada cuando comparamos con países muy parecidos a los nuestros, y ahora vamos a explicarlo por qué, como es el caso de Australia, que tiene una tasa de extracción sobre su rodeo de alrededor del 30%, está un 7 u 8% arriba. Bueno, lo que claramente la tasa de extracción, cuando hablaba de novillos, no es que, novillos y novillitos, no es que sea una tasa de extracción extremadamente alta y muy buena. La realidad es que no existe allí la tasa de extracción, sino que todo lo que se produce se lo lleva la faena, digamos, ¿no? Y lo que se produce es insuficiente. O sea, por eso es que estamos pensando mucho en novillitos, no los tenemos un tiempo más en el campo y por eso no llegamos a los novillos, que justamente son los que necesitamos para tener una penetración en los mercados de alta calidad, fundamentalmente. Porque recuerden ustedes, todos los demás países del mundo no son adictos al animal liviano, al ternericidio, como dice el presidente Chito Forte, sino que lo que quieren son cortes pesados de animales pesados. La duda a despejar es cómo diablos hacemos para, y no es fácil, para llegar y aguantar al animal un año o 6 meses más para poder tener el peso de faena mucho más alto y aumentar la productividad de nuestro rodeo. Ese es un tema que estamos planteándoselo al gobierno para que existan alguna serie de medidas positivas respecto de, o proactivas, respecto de ideas, no voy a desarrollarlas ahora, pero de fundamentalmente desarrollo de alguna política de grabación de impuestos. Hoy por hoy hay herramientas privadas que también pueden llegar a servir muy bien a los ganaderos. Se está lanzando lo que es el mercado de futuros, tanto el ROFEX como el MATBA, que son herramientas, no son herramientas de un mercado físico, sino que son herramientas, llamémosle especulativas, pero que nos permitirían a los ganaderos, o le permitirían a los ganaderos, calzar sus operaciones en base a un mercado de futuros. Esto hay que estudiarlo muy bien y no quiero decir la palabra timba, pero en definitiva nos podría llegar a dar una muy buena previsibilidad, con lo cual yo ya tendría cubierto, cuando estoy vendiendo futuros y si tengo animales, un buen porcentaje de la rentabilidad que yo pretendo obtener, por supuesto en el medio, el proceso es largo, podríamos tener algunos eventos que modifiquen esta curva, podríamos perder algunos pesos con respecto a no utilizar la herramienta o podríamos ganarlo, eso puede ocurrir. Pero bueno, es solamente una mención, no pierdan de vista estas herramientas que aparecen, que son herramientas privadas, no es para menospreciarlas y es para estudiarlas. Bueno, entrando ya en lo que es la charla y yendo un poquito rápido, ahí ustedes pueden ver en ese cuadro la producción mundial de carnes por países y observen ustedes lo que yo decía. Brasil se lleva el 14%, la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea el 12%, Estados Unidos el 16%. Argentina participa, al igual que Australia, en un 4% de la producción mundial de carnes. La única diferencia, y aquí lo voy a hacer notar, entre, bueno, está Medio Oeste y Noráfrica, está China también con un porcentaje del 10%, con un porcentaje del 10%, pero fíjense Australia y Argentina, que son países muy parecidos, accedemos a los mismos mercados, producimos los dos el 4% de la carne del mundo, lo que pasa es que los australianos lo producen con 32 millones de cabezas y nosotros con 53 o 54 millones de cabezas. Claramente ellos tienen una eficiencia superior, que creo que es allí donde Argentina tiene que apuntar, a aumentar la eficiencia de nuestro rodeo. Bueno, ustedes ya lo sabrán, después van a ver presentaciones fundamentalmente con técnicas y herramientas de conocimiento que pueden mejorar ese ratio, digamos, pero particularmente hay una cosa que no es entendible. No podemos tener 100 vacas en el campo y solo 60 terminan dando un ternero. Hay 40 vacas que están comiendo de cohete, por más que estén en un rodeo, en un campo natural. El campo natural, aunque no nos cueste implantarlo, tiene un costo, hay que valorizarlo y tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo. Y allí paro con el tema de la producción. Si ustedes miran
Adrián decía que los precios fueron subiendo y esto está clarito que los precios fueron subiendo. Las barras azules que ustedes ven, esto es una fuente de Luzda, las barras azules son en libras, en millones de libras, cuánto se produce de carne en el mundo, que es la que está hacia la izquierda, 126 millones, 127 millones de libras, son 62 millones de toneladas aproximadamente, que es lo que se produce de carne en el mundo, ¿no? O sea, hemos tenido años que han tenido bajas en la producción, Estados Unidos se recuperó y en el 2017 ya están pensando que vamos a llegar a los 62, 63 millones de toneladas. La línea roja es la de los precios. Si ustedes toman base el año 2007, van a ver que estábamos en un valor de, en el año 2007 de 125, en el precio índice de 125, pero hoy estamos por arriba del 175. Fíjense ustedes que eso es un 45% más en los precios, en el índice de precios internacionales. Cuando muchos decimos que la carne se está transformando en un bien escaso, está dejando de ser un commodity y está se está siendo afectada por la presión que ejerce la demanda sobre la oferta, los precios suben. No es que van a subir, ya subieron, están subiendo. Fíjense que ustedes, en 10 años estamos con precios en dólares 45% superiores a lo que eran hace 10 años atrás. O sea, ya está ocurriendo este proceso. Que le encontremos la vuelta o no le encontremos la vuelta en Argentina, todavía no, pero bueno, hay que mejorarlo. Este es un ciclo de un estudio de Luzda fundamentalmente americano, en el cual ustedes pueden ver que los precios en los cuales nos encontrábamos en 1976, al principio de la curva en 1975, y los precios que llegó a la Hacienda Viva, en la tendencia, digamos, de precios de kilos vivos en el mercado norteamericano, 2014-2015, ellos ya recuperaron, entraron en fase nuevamente de liquidación, dejaron de estar en retención, por lo tanto están previendo que van a volver a los valores aproximados que estaban en 2011-2013, en el año 2020. O sea, prevén de que van a perder rentabilidad. Probablemente esa pérdida de rentabilidad origine un nuevo ciclo de liquidación que son consecutivos y alternativos. Cuando empezamos a ver el tema de los mercados, y aquí me voy a meter en los mercados, tenemos dos circuitos, el circuito aftóxico y el circuito no aftóxico. El circuito aftóxico antiguamente era el cual se podía mover a Argentina porque era un país libre de aftosa. Ahora tenemos el estatus de libre de aftosa con vacunación. Y después tenemos el circuito no aftóxico que tiene la mitad de la biblioteca dice una cosa y la mitad de la biblioteca dice otra cosa. Los de riesgo mínimo que compran carne de países libres de aftosa con vacunación y los de riesgo cero que compran únicamente de países de libres de aftosa sin vacunación. De hecho, Argentina es un país libre de aftosa con vacunación. Antiguamente, estar en el circuito aftóxico nos comprometía mucho, pero realmente cambió, porque muchos países del circuito aftóxico son los países que están creciendo o que crecieron, los tigres asiáticos, por ejemplo, que estaban dentro del circuito aftóxico y que fueron creciendo realmente. Entonces había una diferencia antes muy fuerte de precios entre lo que es circuito aftóxico y circuito no aftóxico. Hoy los precios se han ecualizado y por eso es que China se ha transformado en un gran mercado, un atractivo mercado en el cual podemos acceder. En el caso del circuito no aftóxico, la principal defensa que tiene Argentina es que nosotros estamos enviando, bajo las condiciones necesarias para no transmitir el virus de fiebre aftosa, carne sin hueso, sin ganglios y con maduración y pH por debajo de 5.9 a Europa. Ya vamos a cumplir 40 y pico de años, mandándole casi 50 años, mandándole carne a Europa en esas condiciones. Y ni un solo brote de aftosa que se registró en Europa pudieron identificar un virus proveniente de Sudamérica. Todos los brotes que se generaron en Europa fueron provenientes de virus que venían desde el Asia, fundamentalmente entrando por Turquía. Esa es una de las principales herramientas que nosotros esgrimimos, o sea que la seguridad de algunas condiciones mínimas de proceso me brinda una seguridad con la cual le derrumbo las defensas pararancelarias que puedan llegar a tener los países que están dentro del circuito no aftóxico de riesgo cero. Bueno, riesgo mínimo, ya dijimos, es la Unión Europea fundamentalmente, no hemos tenido ningún inconveniente. Riesgo cero está Estados Unidos, que está en proceso de apertura, o sea, ya el mercado está abierto, el análisis de riesgo dio positivo, la visita de plantas salió relativamente bien, hay una serie de observaciones que cumplimentar, pero
falta muy poquito para que el mercado se transforme en operativo y empecemos a embarcar. De hecho, hay países del NAFTA con el mismo criterio de riesgo cero, como Canadá, que ya nos abrió el mercado. No podemos llegar todavía fácilmente solamente a través de vías aéreas, porque no podemos atravesar el territorio norteamericano. Muy distinto sería, con menores costos de fletes, llegar a través de las líneas marítimas al puerto de Filadelfia, cruzar a Estados Unidos en barco o en tren y entrar en Canadá con nuestras carnes. El mercado canadiense es un mercado muy ávido de carnes, ¿no? Y después, dentro de lo que es riesgo cero, encontramos Japón y Corea, que después me voy a referir un poquitito más cómo están las perspectivas allí. Pero están cambiando su forma de pensar, fundamentalmente porque en inglés es fácil decirlo, no es tan fácil en español. En inglés hay un término que se llama food security y hay otro que se llama food safety. Food safety es consumir, o sea, es un alimento que es seguro de consumir, que no está contaminado, que no tiene hormonas, que no tiene contaminantes químicos, que no tiene, bueno, un alimento seguro. Y el de food security, el concepto de food security es seguridad alimentaria, es decir, contar con el alimento. En el español, seguridad alimentaria abarca los dos términos. El de food security, o sea, contar con el alimento, ya está preocupando a los grandes países. Por eso China toma posiciones, porque ellos piensan a 15 años o a 20 años para adelante, pensando en qué le van a dar de comer a sus consumidores, a sus ciudadanos, si siguen creciendo. Y incipientemente, Corea está mostrando signos de querer negociar. Japón está queriendo mostrar signos de querer negociar, a ver cómo es el tema de riesgo cero y qué productos se podrían haber y cuáles son las seguridades que podemos brindar. De hecho, Japón ha comprado plantas en Uruguay. ¿Ustedes creen que los japoneses van a comprar en plantas en Uruguay específicamente porque les interesa entrar en el negocio de la carne? No, ellos están pensando en el abastecimiento de carnes a Japón. Por lo tanto, es muy probable de que en los próximos meses, y como los uruguayos son muy agresivos, agresivos me refiero en términos buenos, digamos, muy agresivos comercialmente en las negociaciones para abrir mercados, probablemente tengamos algunas novedades al respecto. Bien, Adrián hablaba del consumo, de la interacción entre el consumo interno y la exportación. Allí claramente ustedes ven que el mercado interno se lleva el 90 y pico % de la producción de carnes, y esto no es una debilidad, sino que, como decía Chito en el principio, es una fortaleza. Nosotros tenemos un mercado interno muy fuerte que consume cortes que en otros países del mundo son muy poco valorizados. Ejemplo, el asado. Nosotros el asado aquí lo pagamos $6, 5 o 6 dólares el kilo con hueso. Los australianos no pueden hacer eso, tienen que deshuesarlo, le quitan el 50%, lo transforman en trimming, lo venden a $3 el kilo, o sea que la mitad del asado lo venden a $3 el kilo, quiere decir que ellos lo están realizando a 1.5 dólares por kilo y nosotros lo estamos realizando a 6 dólares el kilo. Y el asado, no se olviden, es entre el 14 y el 15% del valor de la media res, con lo cual nosotros logramos una valorización muy buena. Este es un ejemplo, nada más, de lo que podría ser una integración exitosa entre el mercado interno y el mercado externo. Este año estamos proyectando la primera barra, no la segunda, porque en un principio pensábamos que podríamos llegar a 395.000 toneladas equivalente a res carcasa, pero yo creo que vamos a estar entre 285 y 300.000 toneladas este año equivalente a res carcasa. Y para el año que viene, para el 2018, sí estamos proyectando ya que se empiecen a ver las primeras los primeros indicios de estos cambios que ocurrieron a partir del año 2015, en los cuales vamos a aumentar la oferta, y la única forma de sostener el precio en el mercado interno de los animales vivos es tratar de buscar alternativas para la salida de eso. El gobierno está pensándolo porque vamos a tener una sobreoferta no solamente de carne bovina, sino que vamos a tener una sobreoferta de carne de ave y de carne de cerdo, con lo cual si nosotros volcáramos todo eso al mercado interno, seguramente al presionar la oferta sobre la demanda, el resultado es uno solo, baja el precio, con lo cual baja la rentabilidad de los productores y otra vez desánimo. Entonces tenemos que resolver eso para el año que viene. Pero estamos pensando que el año que viene podríamos llegar a exportar alrededor de 354.000, como la de mínima, 354.000 toneladas peso res, pero, o una de máxima de 467.000 toneladas peso res.
Esto también tiene que ver un poquitito, porque todavía no tenemos datos certeros, no lo puedo decir, pero las grandes inundaciones de la zona del oeste de Buenos Aires, el este de La Pampa, el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe van a afectar fuertemente la producción, con lo cual probablemente este número que fue proyectado antes de estos eventos climáticos probablemente tenga alguna modificación. Ojalá que no, pero probablemente tenga alguna modificación porque no tenemos idea cabal todavía de la mortandad de vacas, de la caída de los índices productivos, no, o sea, me refiero a caída de destetes, partos, malpariciones, o sea, una caída de todo en esta zona muy importante, especialmente la zona de Buenos Aires, donde están los campos de cría, de la producción, digamos, ¿no? Bueno, las exportaciones en volumen y destino, por supuesto, como decía Chito, China se ha transformado en el destino del 41% de las exportaciones de carne bovina. Esto está sacado al mes de julio. Luego tenemos Chile con el 15%, Israel el 11%, la República Federal de Alemania con el 10,9%, los Países Bajos con el 4,9% y Brasil 1,4%. En volumen, China se lleva el porcentaje mayor. Esto es lo más importante, se ha transformado en nuestro mercado más importante. Cuando lo miramos en un cuadrito y en números, ustedes van a ver de que la variación 2016-2017 en el caso de China creció un 46% las exportaciones a China. En el caso de Chile crecieron un 33,9% las exportaciones a Chile y en el caso de Alemania cayó un 4,3%, fundamentalmente porque no había en ese momento un buen poder adquisitivo de los europeos. Ahora que el dólar ha perdido fuerza frente al euro, el euro se volvió a ubicar en 1,2 dólares por euro, estuvo casi 1 a 1, está comenzando a repuntar el mercado alemán, que es el mercado de menor volumen, pero de muchísimo mayor valor en precio individual. Cuando ustedes miran, ¿por qué puse en amarillo? Aquí tengo una cosa muy interesante que es el mercado ruso. Si ustedes miran, el mercado ruso es insignificante hoy por hoy, pero creció en volumen contra el 2017 en un 60% y participa en un 3,1% de las exportaciones de carne argentina. ¿Por qué le doy tanta importancia al mercado ruso? Porque los rusos son estrictamente dependientes de la importación de carnes bovinas y eran unos grandes clientes. De hecho, fueron los principales importadores de carne argentina en su momento cuando ellos estaban en expansión, cuando el barril de petróleo estaba un poquito por arriba, o sea, mucho más arriba de los 50 dólares el barril, ellos tenían esa posibilidad. Resulta que después se destruyó el precio del dólar en dólares del barril de petróleo, ellos perdieron poder adquisitivo y perdieron mercados, pero lentamente se están volviendo a recuperar. ¿Por qué le doy tanta importancia a Rusia? Porque Rusia compite fuertemente por el mismo tipo de producto que China. Y los chinos toman nota. Si Rusia baja los precios y no tiene para perder y los chinos dominan el mercado mundial, le ponen precios mucho más bajos. Por ejemplo, el garrón y el brazuelo congelado, sin hueso, que se vende a China entre 4.700 a 4.800 dólares FOB, llegó a valer cuando Rusia estaba abierto compitiendo con China a 6.100 a 6.200 dólares FOB. O sea, es muy interesante que se recupere Rusia para que el mercado mundial empiece a moverse, o sea, para que haya una mayor presión sobre la demanda, sobre la oferta, perdón, y los precios vuelvan a subir. Productos exportados, esto es, si ven ustedes que el mayor porcentaje es el de congelado con hueso, de hecho que si vamos a China ese es el 61%, el 61%, es natural de que tengamos un mayor volumen exportado de congelados a China. Bueno, y aquí vienen los cuadritos, muy rápidamente, las exportaciones en valor. Ustedes observen que China, Alemania y Chile se llevan el mayor porcentaje de participación, el 27% de dólares ingresados vienen de China, el 20,5% de Alemania. Fíjense, Alemania con mucho menos volumen está participando mucho más en el ingreso de divisas, por lo tanto no hay que perderlo de vista. Chile el 13,7% e Israel el 11,6%. Y Rusia de vuelta volvió a crecer, 82% con respecto al año pasado. Ojalá que sea una señal de comienzo de crecimiento del mercado ruso. Yendo a precio FOB promedio, acá el premio se lo lleva, por supuesto, fíjense ustedes,
China tiene en julio de 2017 un valor de $4.100 promedio la tonelada, mientras que Alemania ya está en $12.350 el promedio de la tonelada. Brasil está en el $9.800. Brasil es un gran comprador de tapa de cuadril o picaña, como les llaman ellos, pero a estos valores. O sea, fíjense que son valores muy altos con respecto al resto y sin embargo están dispuestos a pagarlo. Y Rusia, que tiene un mix de precios hoy superior al mix de China. Estos son los datos que yo quería que ustedes vean y cómo se está moviendo el mercado mundial, que completamente es dinámico. De hecho, después de la crisis del año pasado, la crisis monetaria, el crecimiento de los países en desarrollo se detuvo, se ralentizó y ahora están retomando, probablemente no van a pasar del 10% como venían creciendo los tigres asiáticos y China, pero sí se van a mantener en valores muy parecidos. Bueno, este es el precio del Ramp and Loin en dólares por tonelada de Argentina. Fíjense que estamos alrededor de los $12.000, eso cambió, ya estamos pasando los $12.500, $12.600, porque se está fortaleciendo el euro frente al dólar. Y los alemanes, europeos, holandeses, ingleses compran en euros, no compran en dólares. Si se mejora la relación de euro-dólar, nos mejora el ingreso de dólares para nosotros, que sí nosotros estamos dolarizados. Y lo más importante de todo esto es que estamos en un ritmo de exportaciones de cuota Hilton a la Unión Europea de alrededor de, estamos entre 2.500 a 2.800 toneladas por mes, con lo cual es muy probable que si no alcanzamos a cumplir la cuota Hilton como lo hicimos en los últimos 7 años, que no llegamos a cumplirla, podamos este año arrimarnos bastante y el año que viene estar en posición de tirar al arco, vamos a decirlo así. Bien. Expectativas, y con esto ya termino, más que nada, fundamentalmente las expectativas que tenemos es el Tratado de Libre Comercio que se está negociando entre la Unión Europea y el Mercosur. Recuerden ustedes que el Mercosur como bloque empezó a negociar un Tratado de Libre Comercio que venía medio dormido porque los europeos estaban jugueteando con un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Resulta que asumió Trump y esto generó un cambio de políticas y una aceleración de las negociaciones. Entonces, los europeos dijeron, vamos a sentarnos seriamente, vamos a charlar con los 4 países del Mercosur a ver qué tratado de libre comercio podemos hacer. El Mercosur tiene posibilidades de crecimiento y bueno, en un primer momento, de hecho, hubo un lobby muy fuerte, biodiesel y carnes no querían que quedaran incluidos dentro del Tratado de Libre Comercio. Lo hago cortito al cuento, los negociadores del Mercosur se levantan, por supuesto hay un argentino allí, se levantan de la mesa y dicen, si no va carnes y biodiesel no hay negociación posible. Entonces, ante la caída de esta negociación, la Unión Europea había retirado ya una oferta que había hecho de 78.000 toneladas, que no tengo claro si es peso producto o equivalente a res carcasa, había hecho esa oferta. Cuando los países del Mercosur dicen si no van carnes y biodiesel no hay negociación posible, entonces proponen empezar a negociar algunos ítems y luego seguir con carne y biodiesel, los europeos, o sea, levantaron el caballo y la última novedad que tenemos es que estarían preparando una oferta la Comisión Europea para negociar con Mercosur de 85.000 toneladas. Estas 85.000 toneladas serían 85.000 toneladas que ingresarían a la Unión Europea con arancel cero. Para que ustedes se den una idea, la cuota Hilton entra con un valor de arancel del 20%. O sea, tenemos que pagar un 20% sobre el valor FOB. Con 0% tendríamos un 20% mejor de valor ahora. Después, otra historia es ver cómo se reparte dentro del Mercosur. Porque de hecho, Brasil es el país más grande, se va a llegar al mayor porcentaje y después nosotros tendríamos que tener el segundo valor dentro de la Unión del Mercosur, pero claro, perdimos categoría exportadora. Uruguay y Paraguay tienen mejores performances exportadoras que Argentina y van a querer discutir unas cuotas más importantes de mercado para poder entrar a la Unión Europea. De todos modos, hay un lobby muy fuerte, hay una posición bien fuerte tanto de Francia, que siempre se opusieron y fueron los generadores de la política de libre comercio del Mercado Común Europeo, a negociar carnes, y ahora se le ha sumado Irlanda, que está temblando porque cuando el Reino Unido se retire por el Brexit de la Unión Europea, de hecho, Irlanda va a tener que pagar aranceles para entrar su carne, que es el 80 al 90% de la producción de Irlanda de carne, va a Inglaterra y a Escocia, y entonces
están pensando que qué diablos van a hacer con alrededor de 200.000 toneladas de carne. Entonces están muy preocupados y están ahora haciendo causa común con Francia. De todas maneras, la negociación sigue avanzando. Esto de que los 80 y pico mil toneladas están dando vueltas, por lo menos si el río suena, algo trae. Después tenemos el caso de Estados Unidos, que ya lo conté, estamos esperando con expectativa la apertura, o que se vuelva operativa la entrada al mercado americano. Nosotros tenemos un ingreso de 20.000 toneladas de carne. De hecho, a Estados Unidos nosotros no le vamos a vender carne, como que es lo que ellos fundamentalmente requieren, carne para industria, sino que probablemente lo que hagamos es colocar carne de alto valor, high quality beef, en las grandes ciudades, lo cual es atacar nichos de mercado, pero son tantos los nichos que terminan siendo un montón. Y por sobre todas las cosas, el reconocimiento de Estados Unidos para permitirnos entrar nos va a facilitar las negociaciones con otros países que tienen el concepto de riesgo cero, o con los países del Caribe que están bajo la órbita de Estados Unidos. Los países del Caribe son importantes porque son muy turísticos y allí hay a pesar de que hay negocios de Estados Unidos, por ejemplo, Jamaica, que nosotros hoy por hoy no podemos entrar, están comprando 200 millones de dólares anuales de carnes de alta calidad. Con lo cual podríamos, aunque mordamos un poquitito de eso y un poquitito de lo otro y un poquitito de lo otro, vamos a sumar una gran cantidad de pequeños nichos de mercado que nos van a servir muy fuertemente para nuestra escasa oferta exportadora. En el caso de China, bueno, Ulises estuvo en una misión, la última misión en la cual los chinos accedieron a empezar a rever los protocolos para poder exportar no solamente carne congelada, sino también carne enfriada y probablemente carne con hueso, que sería muy bueno. Sabemos que el gusto de la carne con hueso es completamente diferente a la carne sin hueso, pero por sobre todas las cosas ellos pagan un valor extra sobre ese tipo de productos. Así que con China la cosa viene muy bien. De hecho, ya lo vieron, es nuestro principal mercado, tanto en ingreso de dólares como en volumen. Y tenemos los otros países del sudeste asiático a los cuales nosotros solamente atacamos Singapur, atacamos Vietnam y atacamos Tailandia. Nos queda entrar en Malasia, ahí tenemos unos problemitas religiosos fundamentalmente, pero son muy radicales. Y hay un país que tiene 270 millones de habitantes con un consumo de carne muy bajo, que es Indonesia, y que tiene un gran poder adquisitivo porque es uno de los pocos países que crece al mismo ritmo que los chinos. Indonesia, no se olviden de Indonesia. Por supuesto, eso es tierra de gigantes, como decimos así, es la llave pintada en el básquet y es territorio de los australianos, fundamentalmente. Bueno, siguiendo un poquito y agregamos ya los últimos, el Medio Oriente y Noráfrica, que vienen creciendo, y aquí esto viene creciendo y nosotros estamos aprovechando los nichos de mercado que ofrecen con un gran poder adquisitivo. Aquí voy a citar una anécdota. Estuvimos el año pasado en la Feria de Cial de París, que era una de las más importantes del mundo. Australia no tuvo stand. Luego vino la Cial Shanghai, vino primero la Gulf Food, que se hace en Dubái, y es el stand más grande que yo haya visto de Australia en cualquier feria del mundo. No estuvieron en París, pero sí estuvieron en el Golfo, en Dubái, y después estuvieron en Shanghái. O sea, los australianos han determinado claramente de que su territorio es toda la costa del Océano Índico y hacia allí están enfocando sus esfuerzos. De hecho, la carne argentina es muy, muy valorada también allí y podemos llegar a un gran consumo. No se olviden que ahí tenemos unos 2.000 millones de musulmanes. Si logramos acceder a ese mercado, podemos tener una muy buena salida y competir con la India fundamentalmente. Bueno, y ya terminando, Corea y Japón, estamos en negociación para la apertura de mercado, hay una serie de pasos que hay que cumplimentar en ambos países. Yo creo que lo de Corea va a ser, si se abre Estados Unidos, mucho más expeditivo, mucho más rápido. Son grandes consumidores de carne, independientemente de que hoy estén con una situación bastante tensa con Corea del Norte, porque ellos están cerquita. Y en el caso de Japón, las expectativas son muy buenas porque aparentemente el primer ministro japonés recibió de parte del emperador la instrucción de que comience a estudiar seriamente los protocolos sanitarios para ver de importar carne desde los países de Sudamérica. Fundamentalmente nosotros tenemos una ventaja. Detrás del río Colorado tenemos un área libre de aftosa sin vacunación, con lo cual ahí no hay tanta cantidad de hacienda, pero ahí tendríamos, ni tampoco cantidad de fábricas, pero ahí tendríamos una excelente oportunidad en la cual podríamos acceder al mercado japonés rápidamente.
Bueno, las perspectivas son muy buenas, yo soy optimista, no nos olvidemos del mercado interno y hay que ver cómo logramos financieramente hablando para que los productores lleguen de un animal muy liviano a tener un animal más pesado, recriarlo más largo. Es muy fácil decirlo, pero al recriarlo cuesta plata, o sea, cuesta inversión, no es plata, hay que invertir y no tenemos todavía las seguridades. Bien, creo que eso es todo, muchas gracias, espero no haberlos aburrido.